Bienvenidos a todos a la preparación para el cuarto encuentro global Brasil 2024, que va a celebrarse los días 28 y 29 de septiembre, que eso es sábado y domingo aquí en Brasil presencialmente y también de forma online. En esta oportunidad, como preparación para el encuentro, vamos a ir conociendo a los maestros slash estudiantes, que somos todos aquí. Y en esta oportunidad tenemos a Sebastián Mora que nos trae un hermoso tema muy relacionado con el tema que vamos a tratar en el evento propiamente, que se llama relaciones saludables. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder profundizar este tema y a disfrutar muchísimo del enfoque que nos trae Sebastián el día de hoy. Para los que no conocen a Sebastián, yo voy a aprovechar de hablar un poquito acerca de él. Los invito también a que vean el workshop anterior que hicimos con Sebastián, donde él habla un poquito más sobre todos sus proyectos, sobre su vida, para conocer todas las cosas y poder contactarlo en muchas cosas que nos puede ayudar en este momento. Sin embargo, voy a hacer un breve resumen. Sebastián, por supuesto, es un maestro estudiante de un curso de milagros que vive allá en España, originario de España, es el fundador del instituto Mi Entrenamiento Mental, es conferencista y creador del programa Transigencia Cero. Para los que no conocen el programa, vean la grabación del workshop anterior para que se empiecen a empapar un poquito de qué se trata todo eso. Es terapeuta del espíritu según la psicoterapia de un curso de milagros. Fue alumno del profesor José Luis Molina. Se ha dedicado a transmitir el mensaje del curso de una forma clara, simple y directa. Se destaca por sacar el curso de la estantería de la espiritualidad para llevarlo a la corrección mental. Acompaña, por supuesto, a psicólogos y terapeutas a integrar las herramientas de un curso de milagros para que transformen su vida y la de sus pacientes. Actualmente, en su andadura con el curso, imparte talleres de abundancia y plenitud basado en un curso de milagros por toda España y toda América Latina. Ha formado a más de 20 generaciones de estudiantes que han logrado transformar sus vidas bajo el único propósito que es la paz. Y por supuesto pueden conocer un poco más acerca de la vida de Sebastián, las pláticas de Sebastián su canal de YouTube, Sebastián UCDM, y su página web www.mientrenamientomental.com. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con mucho amor. Gracias, Sebastián. Muchas bendiciones, agradecidos y un honor tenerte aquí nuevamente y un honor tenerte para el cuarto encuentro global. Ahora los controles son tuyos. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por esta bienvenida, por esta entrada y qué gran noticia, qué gran mensaje empezar o iniciar esta charla con esa bendición que me has dado. Jorge, la acepto con muchísimo cariño y os doy las gracias a todos los que estáis aquí presentes, que estéis dispuestos a dedicar vuestro tiempo para escuchar lo que yo voy a explicar aquí, que es, tal y como nos enseña el curso, es lo que necesito aprenderme, porque es a medida que lo compartimos como lo enseñamos. Los que no me conocíais, ya con la presentación de Jorge, ya sabéis mi nombre, sabéis cómo me llamo y ahora vamos a hacer una breve introducción en la cual voy a explicar brevemente mi historia, no porque necesite explicarla, sino porque es probable que alguno de vosotros se pueda sentir identificado y desde ahí pueda mirar el curso de una forma diferente. Yo os invito, os animo a que abandonéis, aunque sea por esta hora que estaremos aquí compartiendo, que abandonéis todas las ideas que tenéis respecto a un curso de milagros, por completo. Nada de espiritualidad, nada de santurreo, que si del Cristo, que si milagreos, que si historias. Vamos a abrir nuestra mente a escuchar una información que probablemente a muchos de vosotros os entre bien, os guste, lo veáis muy, muy congruente,
muy congruente con el curso y puede ser que alguien no acabe de entenderlo, pero lo que sí que estoy seguro es que a nadie le va a molestar. Si hubiera especialidades en el curso, una de las mías sería el aterrizarlo a tierra, obviamente, y poder transmitirlo en un lenguaje muy, muy llano y de una forma muy pragmática, muy práctica. Yo soy una persona extremadamente práctica, me gusta poner las cosas al límite, a ver si funciona. Y el curso yo lo he puesto al límite y siempre ha funcionado bien. Así que vamos a iniciar esta charla. Muchísimas gracias por el permiso y por la concesión que me habéis hecho para iniciar y para hacer este encuentro. Soy un estudiante comprometidísimo, muy comprometido con un curso de milagros y gran parte de mi vida he sido un buscador. Siempre me ha apasionado el tema mental, siempre he sabido que algo más había, pero no sabía muy bien cómo era. El problema es que no sabía qué estaba buscando. Siempre era un buscador, pero no sabía qué estaba buscando. Pensaba que tener logros de este mundo, pues como tener una familia, tener trabajo, tener un sueldo, tener una estabilidad económica, era pues lo que se tenía que hacer aquí para sentirnos plenos, realizados y todo lo demás. Pero apenas alcanzaba cualquiera de estos logros, volví a sentir un vacío interior. Es como dice, bueno, y ahora he conseguido esto, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué es lo que pasa? Esa sensación de estar perdido era lo que a mí me molestaba, ¿no? Siempre, ¿qué es lo que está pasando? Yo de pequeño aprendí el oficio de carpintería junto con mi padre y mi tío. Y bueno, y trabajé en estos oficios hasta que me pude independizar, monté una empresa propia y bueno, pues tuve pues la pareja, los hijos y todas esas comodidades de este mundo. Di todos los pasos que nos garantizan que deberíamos sentirnos realizados y felices. Y aún así, siempre me faltaba algo. Siempre había, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que esto no funciona. Anhelaba algo más, pero no sabía lo que era. En ese punto empezó a derrumbarse todo en mi vida. Hubo un punto en el que se desmoronó la economía, los negocios, la familia al completo y me encontré en la más absoluta miseria y escasez. No te lo puedes imaginar. Y llegué a encontrarme en una casa vacía, solo, e incluso llegué a taparme con cartones porque en aquel momento no tenía los medios para comprarme unas mantas y unas sábanas y poder tener una cama en condiciones. Imaginaros en qué circunstancias me he llegado a encontrar. Todo empezaba a moverse un poco, pero todo se tambaleaba. No sé qué es lo que pasaba, no sabía qué era lo que pasaba. Hasta que apareció un curso de milagros de la mano de una persona muy importante en mi vida y esta persona me ayudó, me apoyó tanto con el tiempo como con la economía, con todo, para poder dedicarme a estudiarlo. Yo sabía que el curso, cuando llegó a mis manos, era la salida. Y esa persona me ayudó muchísimo a poder estudiar el curso y dedicar todo mi tiempo sin que me tuviera que preocupar de nada. Yo estudiaba y estudio prácticamente las 24 horas del día. Y en el estudio del curso ahí fue cuando descubrí lo que en verdad estaba buscando. Ya conseguí saber lo que estaba buscando. Y lo que estaba buscando era mi paz. No eran los logros, no era el dinero, no eran las relaciones restablecidas o placenteras, satisfactorias o saludables, como se dice ahora. Lo que estaba buscando era la paz. Y ahí es cuando mi mente empezó a dar un giro. Cuando supe que lo que necesitaba encontrar era mi paz, solo debía poner atención en eso. El curso nos enseña, el curso de milagros es un curso para alcanzar y sostener el estado de paz. Entonces comprendí que solo poniendo atención en eso era el camino. Y a partir de ahí, todo empezó a cambiar. Me di cuenta de que no había nada que buscar. Cuando de verdad lo deseas, eso está allí para ti. Todo aquello que deseamos está para nosotros. Y aquí podemos hacer una reflexión muy breve. Si eso es así, todo lo que tenemos en nuestra vida, en algún momento lo hemos tenido que desear. Así que os indico, basado en mi experiencia y en la aplicación
comprometida, estudio y aplicación comprometida del curso, que salir de la escasez, de la miseria, del sufrimiento en relaciones, del sufrimiento en la enfermedad, es posible. Solo tenemos que enfocar nuestra atención en eso, en esa cosa, y no hay que hacer nada más. Cuando me di cuenta de esto fue cuando se desarrolló ese taller tan fantástico que se hizo una gira por muchos países, garantizado, garantizado, y eso quiere decir que a las personas que creían que no podían poner en marcha las herramientas del taller de abundancia y plenitud, se les devolvía a todas el dinero, en todos los países. Nadie pidió la devolución, y a todas las personas que pusieron en marcha la herramienta les cambió su vida, pero por completo. Así que vamos a comenzar y a mirar con todo detalle este punto tan importante. Tenemos que tener en cuenta que todo cambio empieza por mirar honestamente e identificar dónde nos encontramos. O sea, observa con honestidad dónde te encuentras, pero con honestidad. Bien, y para mirarlo con honestidad tenemos que mirar las cosas que nos molestan, por pequeña que sea la molestia. ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Dónde os encontráis cada uno de vosotros ahora? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en esta charla? ¿Por qué la estás viendo? ¿Te encuentras perdido? ¿Te encuentras triste? ¿Te encuentras solo? ¿Te encuentras desesperado, miserable, carente? ¿No encuentras propósito? ¿No consigues alcanzar una economía saludable? ¿Dónde te encuentras? ¿Sientes que tu trabajo no te satisface? ¿Te sientes paralizado o bloqueado? ¿Crees que hay unas leyes que te gobiernan? ¿Crees que el trabajo solo te permite pagar las cuentas, pero no te sientes feliz? ¿No logras tener relaciones saludables? Haz una pausa y mira con honestidad dónde te encuentras. En este mundo vamos a sentir carencia, vamos a sentir vacío y vamos a sentir soledad. Y no vamos a lograr relaciones saludables. Porque este mundo no nos puede ofrecer absolutamente nada. Porque este mundo está respondiendo a nuestra mente. Si estamos buscando lo que creemos que nos haría felices, lo que creemos que nos llevaría a estar en paz, lo estamos buscando en el mundo, os aseguro que no lo vais a encontrar. Y la prueba de ello es que estáis aquí en esta charla. Si realmente hubierais encontrado esa paz, lo más probable es que no estuvierais aquí y estaríais disfrutando de esa paz. Todos los que habéis venido aquí, habéis venido a buscar algo. Tal vez alguien diga, he venido a conocer a Sebastián, he venido a ver esta charla, he venido a echar un rato porque estaba en casa, bueno, pues voy a echar un ratito a ver qué es lo que cuentan estos milagreros y cosas por el estilo. Todo eso son las excusas, las etiquetas que el ego pone para que no nos demos cuenta de que lo que estamos buscando es nuestra paz. Así que vamos a tomarnos un momento y tomad nota. Vamos a hacer un ejercicio rápido. No tenemos mucho tiempo, pero un ejercicio muy efectivo, muy rápido, y os vais a llevar de aquí, de esta reunión que tenemos ahora, os vais a llevar unas herramientas fantásticas que vais a poder poner en marcha todos los días de vuestra vida. No son herramientas caducables como todo lo que ofrece el mundo. Los teléfonos móviles se tienen que actualizar cada semana. Al coche, al carro, se le tiene que hacer el mantenimiento. Estas herramientas aquí van a funcionar para siempre. Así que tomad el lápiz y papel o tomáis la nota en el teléfono o donde podáis y vamos a mira dónde estás. Ahí es donde vamos a empezar a mirar con honestidad a ver dónde estás. Y vamos a partir de dónde estamos, que es el punto A. Ya tenemos un punto de partida. ¿Dónde estamos? ¿Cómo te sientes en relación a las 4 cosas que he dicho anteriormente? Desesperado, sientes que tu trabajo
tómate un momento y míralo. Y toma nota. Identificar lo que se quiere y lo que se quiere conseguir y a dónde se quiere llegar. Vamos a identificar todo eso. ¿Cómo iríamos? Nadie que yo conozca se subiría en su auto, en su coche, y empezaría a andar el camino, un camino, sorteando obstáculos, sin llegar o sin tener ningún destino claro. ¿Os habéis dado cuenta de esta absurdidad? Todos los que vamos a algún sitio, nos subimos en nuestro coche, tenemos el destino claro y vamos hacia allí, y es cierto que vamos a sortear una serie de obstáculos, pero yo no creo que alguien se suba en su coche solo para sortear obstáculos sin tener un destino claro. Y eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Es como un videojuego que solo vamos saltando pantallas sin tener un objetivo. Vamos viviendo la vida como en automático porque es lo que se tiene que hacer, pero no hemos establecido un objetivo claro. Y eso es fundamental para poder iniciar un camino que nos lleva a ese punto donde siempre hemos anhelado. Podéis hacer una prueba. Podéis preguntarle a 10 personas qué no te gusta de la vida que tienes. Podrán hacer una lista detallada de todo lo que no les gusta de su vida. Vamos a detenernos y continuar haciendo todo lo que no os gusta, porque ahí es donde estamos. Estamos en el punto A, y en el punto A se contempla todo lo que no nos gusta. No vamos a ser hipócritas, no nos vamos a autoengañar porque estemos en una charla de un curso de milagros y digamos, ay, mira qué santos que somos todos, te bendigo en el Padre, te bendigo en el Cristo, te ofrezco un milagro y gracias, hermano, por el tiempo. Vamos a mirar dónde estamos y a dónde entramos cuando acabe esta charla. Empiezas con la familia, al igual preparas la comida, la cena, tienes que ir a comprar, tienes que solucionar un problema que tienes en alguna situación. Vamos a mirar dónde estamos. Si le preguntas a las personas, te van a hacer una lista larga. Y ahora lo importante es, ¿qué quieres en tu vida? Y se quedarán pensando y te dirán, qué buena pregunta. Pero es muy probable que la mayoría, si no todos, no sepan contestar. Entonces vamos a mirar un poco más esto. Porque el estudio del curso, de hecho, es algo que siempre digo, Jesús no nos quiere santos ni espirituales, ya sabe que somos santos. No nos quiere beatos, no nos quiere espiritualmente correctos, ni quiere el postureo espiritual. Jesús nos quiere en paz. Y el estudio del curso, si no se lleva a la práctica, se va a convertir en una colección de información bellísima, porque es bellísimo, pero si no se lleva a la práctica no vamos a ver resultados. Vamos a hacernos una pregunta a los estudiantes de un curso de milagros. ¿Cuánto tiempo llevo en el curso y qué resultados estoy viendo en mi vida? ¿Y cuántas personas hay a mi lado que no soporto? ¿Y cuántas veces creo que los milagros son para otros, pero que a mí no me llegan? Esto daría para hacer otro taller completo. Vamos a tomarnos ese momento. Vamos a tomarnos este momento para ver realmente dónde nos encontramos y dónde nos gustaría estar. ¿Te gustaría tener, pues, lo que se llama ahora, que es muy tentador, muy adornado, la libertad financiera, tener un trabajo apasionante, tener desafíos, hacer deporte, viajar por el mundo, viajar con la familia, tener un auto de colección? No sé, cada uno lo suyo. Al igual solo te gusta leer un libro o te gusta irte al mar y mirar y estar allí horas, o estar en un lago debajo de un árbol, y no lo puedes hacer porque tienes que estar con tu trabajo, tienes que estar haciendo las cosas del mundo.
puede ser tan simple lo que te gustaría hacer que no puedes hacer, que eso te puede llevar a darte cuenta de que eso está en el punto B, donde te gustaría estar. ¿Me seguís con esta idea? Vamos a entrar ahora pues en un punto importante. Y voy a hacer un pequeño juego. Miro para el lado porque os tengo también aquí puestos, os tengo para verlos a todos o a casi a todos. Y me gustaría que levantarais la mano. Hay una cosa que me gustaría muchísimo y es algo que, que siempre digo en los encuentros. Estamos acostumbrados ahora al tema online y, bueno, nos conectamos. Yo entiendo que puede haber personas que se encuentren en una situación pues que al igual no pueden abrir la cámara, porque al igual pues están haciendo las cosas o se piensan que porque están despeinados o no maquilladas, las chicas que os gusta estar siempre tan bonitas, pues que no es apto para abrir la cámara. Eso no pasa absolutamente nada, porque ya comprendemos que en el online pues estamos en nuestra casa y bueno, y podemos estar casi de una forma que antes se podría entender como impresentable. Pero os animo, y esto libera la mente de muchísima culpa, de que si mínimamente podéis abrir las cámaras, que las abráis y compartáis con vuestros compañeros, que honremos a las personas que tienen la cámara abierta, porque estar con una cámara cerrada sería el equivalente de ir a un encuentro presencial con una capucha puesta en la cabeza. No te dejarían entrar. Entonces vamos a apoyar todo esto mostrando nuestro rostro, mirando a nuestros hermanos y permitiendo que ellos nos miren. Y ahí se va a deshacer una culpa en la mente y la creencia de que puedo obtener mucho a cambio de poco. Esto hay una parte en el curso que lo explica muy bien y una forma de romper, de ir debilitando, de que se vaya fisurando esa creencia es abrir la cámara y no tener miedo a que te vean, porque si la tienes cerrada por miedo, ¿de parte de qué maestro estás? Nosotros no vamos a negociar con el miedo y eso es una de las premisas, digamos que es la premisa, el pilar central del método Transigencia Cero. Así que ahora si hay alguien que quiere ser utilizado por mí, que levante la mano y elegiré a una persona. Podéis levantarla así si no sabéis dónde se le da el dibujito. ¿Cuánto miedo hay? Bueno, pues entonces voy a sacar un voluntario, por ejemplo. Vamos a ver a qué voluntario ponemos. Aquí que vea. Tenemos a Caterine. Caterine, ¿hablas español? Ella habla Eu portugués. não. Es de Isso, falo Brasil. português, mas eu Bueno, posso seguro falar devagarzinho, o Jorge pode traduzir, se for Puedo possível. traducir, claro que sí. claro que sí. El espíritu, si eres tú la que ha salido voluntaria forzosa, el espíritu está manejando esto. Caterine, dime una cosa que te gustaría tener ahora y que no tienes. É, uma casa própria. Bien. Una casa ¿Por qué? propia. Lo he entendido. Hablas muy bien el español. Es muy parecido. ¿Por qué quieres tener una casa propia? Nossa, eu já fiz esse caminho, mas vamos lá, vou com você. É, me parece trazer segurança. Muy bien. ¿Y por qué quieres sentirte segura? Hum, é, para me sentir invulnerável, né? Não atacada. Quero ter um lugar para voltar. Bien, es casi lo mismo, o sea, porque te sientes vulnerable. Entonces te sentirías segura. ¿Por qué te quieres sentir segura? Porque não me sinto segura agora. ¿Y cómo crees que te sentirías cuando tuvieras esa casa, aparte de sentirte segura? Dime algo diferente que sea segura. ¿Por qué quieres esa casa?
Hum, para talvez deixar algo para alguém, deixar algo para os meus filhos. Vale. ¿Y por qué quieres dejar algo para tus hijos? Pelo mesmo motivo, para deixá-los seguros. Para dejarlos seguros. Bien. Muchas gracias, Catherine. O Caterine, no sé cómo se pronuncia en tu idioma, pero bueno, ya. Fijaros en qué movimiento más importante. Al final nos hemos ido a la seguridad, nos hemos ido a que nos sentimos invulnerables y queremos tener dinero para tener una casa, para sentirnos seguros. Prestad atención a esto. Eso no lo tenemos debido al cómo hemos pensado. Aquí es donde entra el curso y rompe todos los patrones mentales y rompe el mundo de arriba abajo. Todo lo que quisieras tener, tienes la prueba de que tu forma de pensar ha sido equivocada porque eso está en el punto B. ¿Me seguís con esto? Sim, Ahora no tengo dinero para comprarme una casa, no me puedo sentir invulnerable, no me puedo sentir seguro y creo que en ese punto estaría bien. sim, Cualquiera de vosotros que hayáis hecho las preguntas y tal, llegaréis a la misma conclusión. Al final, ¿cómo crees que te sentirías estando segura? En paz. ¿Cómo crees que te sentirías então, teniendo a tus hijos? Algo para tus hijos. En paz. Aquí hay un matiz que te vas a llevar un regalo, no tan solo tú, sino todos los que estamos aquí, que si yo me preocupo por dejarle algo a mis hijos, ya estoy proyectando en mi mente que la vida de mis hijos va a ser una vida llena de necesidades que las voy a tener que cubrir yo. Luego, al igual, me quejo de que mis hijos no paran de pedirme cosas. Entonces, sería interesante abandonar el pensamiento de que mis hijos me van a necesitar para tener una vida feliz. La mente es sim, eu cuántica. quero, se for possível, até compartilhar uma coisa que eu vivi com um curso em milagres a respeito disso, que eu achava que eu tinha que cuidar muito dos meus filhos, né? E o Espírito Santo trouxe para mim a experiência de que eu tinha muito essa vontade porque eu não me sentia cuidada por Deus. Que o que eu precisava corrigir na minha mente era que Deus, né, estava cuidando do filho, que sou eu, e automaticamente eu não sentiria mais isso em relação aos meus filhos. Vale, y entonces por eso por lo que cuidas a tus hijos. Desculpa, não entendi. Entonces es por ese motivo por el que cuidas a tus hijos. Sim, Vale, pues entonces tenemos también un error de concepto. Porque si yo cuido a mis hijos porque creo que no soy cuidado por Dios, eso es un error de concepto. Siempre estoy cuidado por Dios. sim, ¿Sí? El curso nos dice que el concepto que tenemos de nuestros hermanos es el concepto que tenemos de nosotros mismos y el concepto que tenemos de Dios. Si nos olvidamos de nuestros hijos como hijos y los aceptamos como hermanos haciendo el papel de hijos, lo único que tenemos que liberarlos de nuestra mente, liberar de nuestra mente todas las creencias que tenemos acerca de que ellos no están siendo cuidados. Porque esto puede ser un asesoramiento del ego para que embarguemos nuestra vida en cuidar a alguien cuando realmente nadie tiene que ser cuidado a menos que pida ser cuidado, a menos que sim. pida ayuda. Entonces aquí habría un tema ya más profundo que mirar. A donde vamos es que ¿cómo podemos hacer para llegar a este punto? Y aquí es donde entra de lleno el papel de las relaciones. Las relaciones es el medio por el que podemos corregir nuestra mente. Si yo creo que, en tu caso, cuidando a mis hijos, pero intentando aprovecharme de otro, retirándole el saludo a otro, hablando de otros atrás, creo que puedo conseguir algo, permíteme que te diga que el cuidado de tus hijos no está sirviendo absolutamente de nada. Porque estamos haciendo un movimiento de especialismo en la mente. Cuido a mis hijos de una forma especial porque son mis hijos, pero a otros no. El tema no está en cuidarlos
que sí que se tiene que hacer, obviamente. Yo cuido a mis hijos, pero no embargo mi vida para darle a ellos una comodidad, porque la comodidad esa que yo le estoy dando es la que yo necesito para mí, pero no la he tenido. Entonces creo que yo sé cómo se sienten mis hijos. Y lo mismo tus hijos están felices y cuando viene mamá a cuidarlo dice, joder, qué mamá más pesada, siempre cuidándome tanto con lo a gusto que estoy, porque no sabemos lo que más nos conviene. Pero ahora bien, para partir de este punto a este punto, solo lo podemos hacer mediante lo que el curso llama el perdón, mediante una corrección en nuestra mente. Cuando te preguntas unas cuantas veces, 6, 7 veces, a dónde quieres llegar, siempre vas a llegar al mismo punto. ¿Dónde te gustaría estar? Siempre vas a llegar al mismo punto. ¿Y por qué quieres esto? ¿Por qué quieres para mantener a mi familia? Quiero mejor trabajo para mantener a mi familia. Quiero mejor trabajo porque quiero que mis hijos se sientan orgullosos de mí. Porque mi padre trabajaba mucho y yo no pude compartir todo el tiempo con él. O sea, hay una serie de creencias que si nosotros intentamos solucionarlo por nuestra cuenta aquí en el mundo, no vamos a salir del punto A. Porque el punto A ha sido el que ha construido, desde donde hemos construido la vida que tenemos. Incluso ver a unos hijos necesitados. Y desde este punto no vamos a poder salir de ahí. Tenemos que hacer un cambio total en nuestro sistema de pensamiento. Tenemos que empezar a aceptar la idea de que no hay que hacer nada en el mundo. No hay que hacer nada para que el mundo sea de una forma diferente, sino que tenemos que cambiar nuestra forma de mirar el mundo. Yo sé que esto está muy oído, pero pongo mucho énfasis. Si no lo hacemos, vamos a estar toda la vida aquí, haciendo las cosas a nuestra manera desde el sistema de pensamiento que nos tiene aquí. Y vamos a estar anhelando toda la vida las cosas que creemos que necesitamos. Lo que hay aquí, lo que quiero vivir estando aquí, es el resultado de un estado mental. No es el resultado de las labores, de los sacrificios, del dinero que invierto o del trabajo que hago. El estar aquí es el resultado, siempre va a ser el resultado de un estado mental. Si yo me sacrifico, voy a seguir estando aquí. Porque para estar aquí, lo único que hay que focalizar es la paz. Si te centras en el sacrificio, no vas a hacer el cambio. Sigues en este punto. ¿Me seguís con esta idea? Sim. Por eso es Quando eu tive essa compreensão de que eu achava que precisava cuidar dos meus filhos porque Deus não cuidava, né? Isso reverteu imediatamente, mudou a minha visão da situação, como você disse, foi uma mudança mental mesmo. muy bien. ¿Me traduces, Jorge? Muchas gracias por tu intervención, Caterina. Y que ella dice que cuando ella comenzó a comprender que tenía que ser una mudanza mental y que Dios es el que está cuidando los hijos y que ella comenzó ese proceso, fue a ser muy esclarecedor, una mudanza mental y que se sienten los efectos. Sí, pero no te lo has creído todavía. Y no debes sentir mucho los efectos. Ahora vamos a la honestidad. Ya no es necesario que me des más explicaciones. Ahora escucha lo que te voy a decir. Si realmente te creyeras, si hubieras aceptado lo que acabas de decir, que queda muy bonito en el encuentro, pero a mí me has dicho que querías comprar una casa para que tus hijos estuvieran seguros, ese es el resultado de que no te lo has creído. Como argumento queda precioso, pero si no lo ponemos en práctica, ¿ves cómo se ríe? Ya te estás curando. Esa risa es de curación. Ahí nos podemos dar cuenta de lo poco honestos que somos, pero que se entienda esto bien. Yo no estoy diciendo que seáis deshonestos. La honestidad del curso, la honestidad que nos enseña Jesús, es una honestidad que se aprende. Entonces, no somos honestos de la forma que debemos ser, porque no lo sabemos.
y el curso nos lo enseña. Y la honestidad que nos enseña Jesús en el curso y la que nos pide, atención a esto, venidos aquí, no os distraigáis. La honestidad que nos pide Jesús en el curso es que reconozcamos que lo que estamos pensando, lo estamos pensando y no lo llamemos de otra manera. Porque si no, vamos a hacer un bypass espiritual, un atajo espiritual. No vamos a poner una túnica que no nos creemos y vamos a seguir jodidos con una túnica de santos. La honestidad que nos pide Jesús es que reconozcamos que lo que estamos pensando, estamos pensando. Entonces, si yo estoy pensando, en el caso de Catherine o Caterine, que todavía quiero que mis hijos estén seguros, tengo que aceptar que no me estoy creyendo aquello tan bonito que me dijeron que parece que dio unos efectos. Y ahí es donde entra el entrenamiento mental. Yo sé que se habla del entrenamiento mental, que los estudiantes del curso hay muchos que conocen que en la segunda mitad del curso hay 365 ejercicios, que lo han empezado un montón de veces y en la lección 20, 30, 40, 50 han desistido. Y eso lo comprendo, porque yo en mis inicios yo no tuve un maestro que me apoyara en el entrenamiento mental. Yo no tuve un maestro que me apoyara cada día, como hago yo con mis alumnos, en las lecciones. Y el primer año, pues como que no pasaba de la 30 y empecé como 4 o 5 veces el entrenamiento mental. El segundo año ya la cosa fue diferente y conseguí llegar al final, pero con mucho esfuerzo, porque se me olvidaba, desistía, ya no empezaba de nuevo porque eso era una trampa para que no avanzara, y al cabo de las 3 semanas continuaba por la lección que me había quedado. Yo comprendo que el entrenamiento mental puede resultar un poco tedioso si lo haces solo. Pero os aseguro una cosa, si no hacemos las lecciones tal y como nos indica Jesús en el curso, no vamos a cambiar nuestra forma de pensar, no vamos a cambiar nuestro sistema de pensamiento. Y si no cambiamos nuestro sistema de pensamiento, vamos a estar en el sistema de pensamiento que tenemos ahora. Para llegar aquí, hay que cambiar la mente. Y un paso que es un regalo, cuando yo lo comprendí, ya empezó a moverse muchas cosas en mi vida y os lo voy a dar, os voy a hacer un taller, para que sepáis cómo podemos actuar, pasar del miedo al amor, por decirlo de alguna forma, pasar del punto A al punto B, utilizando expresiones de nuestra verdadera naturaleza. ¿Qué sería eso? Simple, expresiones de amor. Si nosotros somos amor, fuimos creados por el amor. Entonces, lo único que falta para poder llegar del punto A al punto B es lo que Einstein, en una de sus conclusiones, en unas teorías, decía que toda la fórmula estaba perfecta, pero había algo que faltaba. Y lo que faltaba era amor, ¿vale? Vamos a dibujar aquí un corazón, porque es el símbolo en este mundo del amor. ¿Qué tenemos aquí? Que ahora ya tenemos un punto donde apoyarnos para poder llegar aquí. Eso no va a sustituir el entrenamiento mental. No lo va a sustituir porque no puede sustituirlo, pero si pones tu amor en todo lo que hagas sin esperar nada a cambio, vas a recibir todo, precisamente por no haber esperado nada. Ese es el taller que os voy a regalar. De esto se puede hablar un montón, pero de una forma tan concreta no lo vais a escuchar en ningún sitio. Ahora ya lo habéis escuchado. Esto se puede decir que en un fragmento de tiempo de 15 segundos os he dado una herramienta poderosísima que suple, que cubre el conocimiento de montones de talleres de iluminación, de corrección mental, de espiritualidad y incluso muchos de abundancia. Esto es importante, pero el entrenamiento mental es fundamental. El entrenamiento mental te va a llevar
a que estos pasos para ti no sean tediosos, que ya formen parte de tu hábito mental. Entonces, cuando hacemos el entrenamiento mental y dedicamos ese año a hacer las lecciones, que las primeras son 1 minuto por la mañana y otro por la noche, muchas veces estamos más tiempo juzgando al vecino o a la vecina que lo que tarda en una lección, pero nos encanta juzgar. Entonces, vamos a hacer una diferente inversión del tiempo. Vamos a invertir nuestro tiempo en el entrenamiento mental. Y poner nuestro amor en todo lo que hagamos va a ser algo automático. Ya no va a requerir ningún esfuerzo. Porque para poner nuestro amor en todo lo que hagamos, tenemos que hacer las cosas sin tener en cuenta nuestros intereses personales. Aquí ya se complica, pero con el entrenamiento mental se hace fácil. Es muy difícil, si no imposible, e incluso al ego le molesta mucho, difícil e imposible para el ego, porque al ego le molesta mucho no tener en cuenta sus intereses personales. Pero cuando lo hacemos desde esa forma, no contemplamos los intereses de nuestros hermanos separados de los nuestros, tal y como nos dice el manual para el maestro, ahí todo empieza a cambiar. Y eso no lo podemos hacer con la mente del punto A. Porque la mente del punto A nos dice, como está basada en el principio de escasez, que no hay para todos y que, bueno, que yo me tengo que ganar la vida y si hay otro que pierde, pues pierde. Si a mí me suben en el trabajo y despiden al que estaba en ese puesto, pero a mí me pagan más, me voy a justificar porque gano más dinero y mi familia va a estar mejor. Pero en mi mente no estoy en paz porque sé que ha habido una persona que ha sido sustituida. Y el ego va a dar muchísimas excusas, va a decir, es que no hacía tan bien su trabajo, es que no era beneficioso para la empresa. El ego va a poner muchísimas cosas, pero nosotros no nos vamos a sentir en paz porque no nos hubiera gustado que nos pasara lo que le ha pasado a esa persona, a ese hermano. Entonces aquí la regla de oro es fundamental. No le hagas a alguien, a nadie, lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Pon tu amor en todo lo que hagas y no esperes nada a cambio. Ahí ya empieza a cambiar la cosa. Pero el entrenamiento mental es lo que hace fácil que no le hagamos a nadie lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Es lo que hace fácil toda la teoría del curso, que es muy bonita, pero que cuesta ponerla en práctica. Y cuesta ponerla en práctica porque pensando con la mente del punto A, que es la mente del ego, la mente egoica, no se puede poner en práctica, es cansado, es laborioso, te duele la cabeza, te dan picores, se te avería el carro, te levantas tarde, la mujer no te habla, el marido llega tarde a casa. Pasan muchísimas cosas que te impiden poner todo tu amor en todo lo que hagas y no hacerle a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Pero con el entrenamiento mental, eso se instaura en la mente como un movimiento automático. ¿Me seguís con esta idea? El entrenamiento mental es lo que hace fácil que el tránsito del punto A al punto B sea prácticamente sin esfuerzo. De hecho, es sin esfuerzo, porque si hay esfuerzo para llegar aquí, si hay un momento en el que el camino hay esfuerzo, no sé si se ve, bueno, lo he dibujado, no sé si se ve en la pantalla, si hay esfuerzo, por ahí no es. Siempre que hay sacrificio, por ahí no. El esfuerzo siempre va a haber. Porque aquí para esforzarnos, para mover las cosas, está la ley de la gravedad, para pasar las hojas del libro tengo que mover el brazo. Todo eso está bien. Esfuerzo siempre nos vamos a tener que esforzar. Y de hecho Jesús en el curso nos dice, esfuérzate para observar tu mente y mira los pensamientos en algunas de sus lecciones. Pero el sacrificio, si hay sacrificio, por ahí no es. Y aquí en este mundo está muy instaurada la creencia de conseguir las cosas a base de sangre, sudor y lágrimas. Entonces, si no hay un entrenamiento mental, no puede haber ese cambio que hace que entres al punto B de forma inmediata. Esto no quiere decir que se vayan a resolver todos tus problemas de golpe. Es muy probable que se te empiece a derrumbar el mundo. Se empiece a derrumbar pues, en relaciones, empiece a caerse estereotipos. Pero en ese punto empezarás a ver un mundo que siempre deseaste. Y ya no vas a querer cambiarlo por el de antes. Vas a seguir viendo las mismas cosas, pero lo vas a comprender de una forma diferente porque ya retiras el juicio de la información que hay en este punto, de las creencias que había antes en la mente. Estas creencias te llevan a juzgar y ese juicio hace que no te muevas de este punto.
cuando cambiamos nuestras creencias, el juicio se hace prácticamente imposible. De hecho, el juicio no es ni bueno ni malo. El único problema del juicio, y de hecho, el espíritu, en el curso, Jesús nos dice que el espíritu nos enseña a juzgar para que dejemos de juzgar a nuestros hermanos. Y dice que un uso apropiado del juicio es: júzgate lo bien que lo estás aplicando, lo bien que estás estudiando, lo bien que lo estás haciendo, en función de la paz que sientes. El único problema del juicio es que aquí, cuando hacemos un juicio, nos creemos que lo que estamos juzgando es real. Ese es el problema, creer que lo que está pasando es real, no el juicio. El juicio es fantástico porque yo me puedo dar cuenta de los pensamientos que pasan por mi mente y a partir de ahí juzgarlos y descartarlos. O sea que no juzgar nos puede convertir en tontos mentales. Hay que juzgar, hay que tener discernimiento. Y entonces, cuando veamos los pensamientos que nos atemorizan, con el entrenamiento mental aprendemos a descartarlos y que no queden instalados en nuestra mente, forjando unas creencias que nos llevan a vivir situaciones desagradables, situaciones que no nos gustan. Ahora últimamente escuchamos muchísimo sobre las relaciones actuales que son tóxicas y que no hay compromiso, que las personas no dan su 50%. Pasamos a mirar esto desde la perspectiva del curso y es para morirse de risa. A ver, no existen relaciones tóxicas. Lo único tóxico que existen son mis pensamientos sobre mi relación, sobre todas las relaciones que tengo. No hay persona tóxica. Lo único tóxico que hay son los pensamientos que tengo sobre esa persona, que son los que me llevan a proyectar en esa persona todo lo desagradable que no estoy perdonando, todo lo desagradable que estoy protegiendo en mi mente, en mi corazón, ¿vale? Por decirlo de alguna forma que se entienda, por si hay alguien que no conoce el curso, y eso lo proyecto y lo veo en otra persona y digo: es que es tóxica, fíjate las cosas que me hacen. No, es que no está haciendo nada. Es que lo que pasa es que lo que hace lo interpreta desde esa toxicidad interna, que son las lecciones tenebrosas que hemos aprendido de la habilidad tan fugaz y tan rápida y tan eficiente que tenemos para poner la culpa en los demás. Cuando alguien me habla de las relaciones y entra la separación, dice: bueno, yo sé que el responsable de esto, yo soy un 50% y el otro 50% es la otra persona, eso es para morirse de risa. En una relación, vamos a poner una relación de dos personas, una relación de pareja, yo soy el responsable, el 100% responsable de mi relación con la otra persona. Y la otra persona es 100% responsable de su relación conmigo. Si yo creo que soy responsable del 50%, es que solo estoy dispuesto a corregir mi mente un 50%. Y ese 50% no corregido me lo llevo a la siguiente relación y voy a sufrir como un loco. ¿Se entiende esta idea? Somos responsables de lo que vemos. Página 500 del curso, en la 509 del libro nuevo. Soy responsable de lo que veo. No dice Jesús, soy 50% responsable de lo que veo. Eso no lo dice. Soy responsable de lo que veo. Y ahí es donde tenemos que aplicar la imparcialidad del curso. Ahí es donde tenemos que ser intransigentes en la aplicación de las ideas que el curso nos propone. Para poder llevar el entrenamiento mental a cabo y para no caer en esos bucles y en esos momentos en los que el ego que se siente tan amenazado cuando iniciamos un camino a nuestra paz, tiene que haber un cómo. A mí me costó, prácticamente más de una década poder llegar al punto donde estoy ahora explicándoos lo que os estoy diciendo. Yo empecé de cero con el curso, como todos los que empezaron con el curso. Todos empezaron de cero. ¿A dónde nos lleva esto? Que cuando yo estaba haciendo mis entrenamientos mentales, no paro de hacerlos, me encontré en un momento en el que mi vida dio un cambio radical, en todos los sentidos. Ya os he contado antes que se cayó todo, pero empezó a emerger de una forma fantástica, de una forma suave,
de una forma gozosa en todos los ámbitos de mi vida. Luego hubo algunas tentaciones y cayeron algunas relaciones que se ve que había todavía algo en mi mente y joder, cómo fastidiaba aquello. Pero bueno, también se llevó al banco de pruebas, también se llevó al perdón. Y hoy por hoy puedo decir que el cambio que hubo en mi vida, cuando yo me di cuenta de que todo parte de una decisión, fue un cambio inexplicable, brutal, formidable. Todo empezó a emerger. Y ahí es cuando me di cuenta y dije, no sé cuánto tiempo llevaba con el curso, llevaría 7 u 8 años, más o menos, da igual. Me di cuenta que dije, esta comprensión que yo he tenido en este momento, que fue cuando se generó el taller de abundancia y todo lo demás, antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, toda esta comprensión que he tenido, es verdad que llevo tiempo estudiando el curso, ya es verdad que llevo tiempo haciendo los ejercicios, pero como me aprendí la honestidad que Jesús nos enseña, dije, claro, es que llevo años no queriendo abandonar mis pensamientos. He estado haciendo muy bien los ejercicios, pero me he resistido a abandonar mis pensamientos. Me he resistido a que mi mente sea cambiada por algo superior a mí que no tengo ni idea de lo que es algo que el curso llama nuestro maestro interno, el Espíritu Santo. Y cuando vi el cambio, realmente ese cambio se había producido en un periodo de tiempo muy corto, pocos meses. Y ahí es cuando me pude dar cuenta de que esto se puede llevar a una formación, esto se puede llevar a un acompañamiento a las personas para que no tengan que estar 10 años haciendo las lecciones, 10 años haciendo el entrenamiento mental, 10 años atascados en conceptos que no van a encontrar explicación en este mundo, porque, por ejemplo, el concepto de expiación, que yo tardé como 4 años en saber lo que era, ya sé que soy muy torpe, pero yo tardé 4 años, en este mundo no hubo ningún sitio donde lo pudiera explicar. Entonces, todo ese conocimiento de más de una década de entrenamiento mental, incluyendo el cambio que produce, dije, wow, esto yo lo puedo enseñar, esto es posible transmitirlo. No es necesario, en ninguna parte del curso nos dice Jesús que tenemos que hacer el entrenamiento mental solos. De hecho, está el plan de los maestros, están los maestros de Dios. Hay otra parte en la que nos dice Jesús, no necesito mártires, sino maestros. Digo, wow, yo esto lo puedo encapsular todo para que una persona que decida hacer el entrenamiento mental, una persona que decida estar en paz, pueda hacer el entrenamiento mental solo una vez y que su vida cambie 180 grados, que dé un cambio total en todos los ámbitos de su vida. Y fue cuando puse en marcha el Transigencia Cero y el Transigencia Cero, entrenamiento mental, Transigencia Cero, y el cómo es la plataforma. Y volvemos a las relaciones. Las relaciones que tenemos, los que componemos la plataforma en Instituto de Entrenamiento Mental, con los estudiantes que vienen. Nosotros no nos mueve el que nos conozcan, no nos mueven el que nos vean como que estudiamos el curso y que lo enseñamos muy bonito. De hecho, si alguien quiere estudiar con nosotros simplemente porque le parece bonito, es muy probable que no sea aceptado. En la plataforma se aceptan personas que tienen un fuerte compromiso con estar en paz. Y ahí es cuando hay un acompañamiento. En el entrenamiento mental, un acompañamiento todos los días del año. Dije, si todo donde yo me he caído, las personas también se caen, yo que ya sé dónde me caigo y dónde me he caído, yo puedo sacarlos de ahí. ¿De qué forma? Acompañándolos. ¿Y de qué forma? En cada lección. ¿Y de qué forma? Cada día. ¡Wow! Como decía, eso es mucho trabajo. Entonces, comenté el tema a personas que conocía y tal, y todos me decían lo mismo. Claro, a mí me asustaba un poco, ¿no? Me abrumaba, ¿no? Es decir,
Sí, claro, así lo puede conseguir cualquiera, pero ¿quién es el que está un año entero con estas personas, acompañándolas todos los días? Que cuando aparezca una duda, la resuelvas en cuestión de 1 hora, 2 horas máximo, a veces al instante, en 5 minutos. Hasta tal punto que las personas que yo convoqué en algún momento me decían que no me podían apoyar. Es más, me dijeron, no lo vas a conseguir, eso es imposible. Pero dentro de mí había algo que me decía, eso que se te ha ocurrido, eso funciona. Claro, eso no era mío. El espíritu me lo puso en mi mente. El espíritu me dijo, Sebastián, tú eres capaz de esto. Y por eso me vino la idea, no la descarté. Y empecé el entrenamiento mental. Empecé el acompañamiento con el Transigencia Cero. Yo ya llevaba un acompañamiento, llevaba ya grupos de estudio, ya llevo 28 generaciones, ahora se ha abierto la generación 28. Ya llevaba unas cuantas generaciones, 10 o 12 generaciones o 15. Y los resultados de las personas que estudiaban conmigo, los que los tenían, pues los veían a los 5 o 6 meses, algunos al final de la formación y tal. Cuando puse en marcha el Transigencia Cero, las personas obtenían resultados los primeros 15 días del entrenamiento mental. Esto es fantástico. La mía es que yo me pongo a hablar de esto y me vuelvo loco, porque es que no es que quiera que todas las personas vengan conmigo, porque tampoco tengo capacidad para acompañarlos a todos, son grupos muy reducidos, ni tampoco sería mi papel creer que mis hermanos necesitan curación. Yo sé que mis hermanos no necesitan curación, pero lo puse en marcha y digo, mira, pues todo el que quiera venir, que venga. Y ciertamente es así, yo no llamo a nadie, pero los grupos están. Las personas que me acompañan, tanto mi equipo como los estudiantes que vienen, todo el equipo son estudiantes muy comprometidos con el curso y los estudiantes, como he dicho antes, en 15 días ya obtienen resultados, porque estamos enfocados única y exclusivamente en que los estudiantes que eligen estudiar con nosotros obtengan resultados. Esa es la premisa, que ellos obtengan resultados. No necesito tener números grandes en mis grupos. Como he dicho antes, son grupos muy reducidos de mucho compromiso. Ya en el vídeo anterior di una serie de explicaciones y si alguien quisiera entrar con nosotros, ahora está a tiempo y podría agendar una reunión conmigo para mirar el punto en el que se encuentra y si lo podemos apoyar en función de su compromiso, si lo podemos apoyar para que vaya del punto A al punto B. Una plataforma que cuando tú entras con tus accesos tienes todo lo que necesitas para hacer tu entrenamiento mental, incluyendo un apoyo directamente conmigo en cualquier lugar en donde te encuentres. Porque es accesible por el móvil y por el ordenador. Entonces, en este máster, que lo que cuidamos muchísimo son las relaciones con nuestros estudiantes, este máster dura 13 meses, tiene un mes de nivelación, y luego los 12 meses que dura el entrenamiento mental, se estudia todo un curso de milagros y se aprende lo que el curso llama psicoterapia. Y se aprende la autopsicoterapia. Entonces, imaginaros el nivel de compromiso que hay en este equipo, en este instituto, y que en un año completo tienes el estudio de profundización del texto para que comprendas bien los ejercicios, el acompañamiento diario del entrenamiento mental, la formación para la psicoterapia y para la autopsicoterapia, luego también el manual para el maestro y todo lo demás. Todo el año acompañado, con diversas clases a la semana. Os puedo asegurar que no hay una formación como esta en ningún lugar. Porque una persona que decide acompañar a sus estudiantes y no es capaz de acompañarlos tal y como nos acompaña Jesús, que está siempre a nuestro lado, no está siendo un buen maestro. No se trata de un grupo de estudio de estudiar 1 hora o 2 horas a la semana, que se pongan a leer el texto y que ya no nos vemos hasta la semana que viene. Nosotros no podemos hacer eso, porque de esa forma no se obtienen resultados en tan corto tiempo.
podemos obtener resultados, pero vamos a tardar 10 años. Y el propósito es que se colapse el tiempo. ¿Cuánto valen 10 años de tu vida? Si lo que puedes avanzar en 10 años lo avanzas en 1, ¿cuánto valen esos 9 años que te has ahorrado? Imagínate el cambio mental que se produce en 1 año y que puedas llevar ya ese cambio mental el resto de tu vida. ¿Cuánto vale tu paz? Por eso estas formaciones son para personas que están fuertemente comprometidas, personas que comprenden que para tener un cambio importante en su vida, tiene que haber un cambio en la mente y que están dispuestas a esforzarse, a pagar, a dedicar un tiempo, a dedicar unas horas a la semana, entre 8 y 10 horas a la semana para hacer todo esto y de esta forma obtienen resultados. ¿Quieres seguir buscando desde el punto A en todos los laberintos para no llegar nunca al punto B? Puedes hacerlo. Pero si estás aquí, en este taller de relaciones, en el que la relación santa es algo que se mira en profundidad, de hecho, en la formación están los talleres de relaciones, de la relación santa, las relaciones con los padres y muchos más detalles, incluyendo abundancia y plenitud, es lo que hace que el salto de aquí a aquí tenga una transición de 1 mes, que es el mes de nivelación, puede entrar cualquier persona, está diseñado para que profesionales de la mente, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, puedan entrar y aplicarlo en sus terapias, que de hecho ya los tenemos, los testimonios están en la página web, y personas que conocen el curso y personas que no conocen de nada el curso. En ese primer mes de nivelación, todas las mentes quedan niveladas para poder soportar al insoportable de Sebastián, al transigencia cero, al más odiado por el ego los primeros días. Porque un maestro que es amado por el ego, ese maestro, yo no sé cómo va, pero un maestro que va al deshacimiento del ego no puede ser amado por el ego. Entonces al principio todos me odian y en 15 días ninguno se quiere marchar porque empiezan a haber cambios en su vida. Si estás dispuesto a realizar un cambio en tu vida acompañado, donde no se te va a soltar de la mano ni un instante, donde se te va a llevar a ver los lugares más ocultos de tu mente que no puedes ver por tu cuenta y que no vas a ir solo, sino de la mano, acompañado, y poder corregir tu mente y ver que la paz es posible en este mundo, si estás dispuesto a eso, tenemos las puertas abiertas mientras haya lugar. Si no estás dispuesto a eso, puedes seguir viendo vídeos en YouTube, en las redes sociales, mira qué bien que habla este, mira qué bien que habla el otro, coleccionar mucha información, pero que si no se lleva a la práctica, no funciona. Y una de las grandes trampas del ego es llevarnos a ir visitando maestros y maestros y maestros y maestros. Al ego le encanta comparar y nos hace perder el tiempo comparando. Cuando yo establecí un solo maestro en mi trayectoria, que como dije en el vídeo anterior, tengo relación con muchos maestros de renombre mundial y amistad con ellos, pero tomé la determinación de dedicarme solo a un maestro. Ahí fue cuando mi vida cambió. Porque si yo creo que un maestro no habla bien y el otro sí, creo que el maestro que elegí, que ahora ya no me gusta, lo ha abandonado el espíritu y el espíritu se ha ido a otro maestro que me habla más bonito. Eso es una tontería. El Espíritu Santo siempre nos habla a través de nuestros hermanos. Si eliges un maestro, quédate con él. Porque no es para que descartes a los otros, no. Todos son nuestros hermanos, pero sí que descartas la trampa en la trampa espiritual en la que te quiere hacer caer el ego, haciéndote creer que si recopilas mucha información vas a llegar antes allí. No, la información está toda aquí. No hay más. A mí me han pedido que escriba libros. No sé si lo haré algún día, porque me gusta responder las peticiones de mis hermanos, pero de momento no pienso hacerlo. Porque cualquier libro que yo escriba en base a esto va a ser mi interpretación. Que cuando tú compres el libro, porque Sebastián es muy así, y lo voy a comprar porque es de Sebastián,
vas a interpretar la interpretación que yo he hecho del curso y te vas a alejar doblemente del curso. Por eso yo no quiero un libro, yo quiero el Transigencia Cero. Fijaros lo importante que es el Transigencia Cero cuando se entiende algo que pasa desapercibido en la introducción del libro de ejercicios. Nos dice que este libro de ejercicios llevará nuestra mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Respiración, que os vais a dormir. Veniros aquí. Cuando nos dice esto, nos está diciendo que si hacemos bien los ejercicios, entrenamiento mental, transigencia cero, no lo dice el curso, pero Jesús es un intransigente y habla de la transigencia y de los peligros de la transigencia, habla en el curso. Entonces, transigencia cero no es un invento mío, es un diseño mío, pero es real. Si hacemos el entrenamiento mental, vamos a llegar a pensar como piensa Jesús, porque las líneas expuestas en el texto, ¿de quién son? Pues ya está. Entonces, ¿quieres pensar como piensa Jesús? ¿O quieres seguir pensando como has estado pensando hasta ahora y seguir buscando? Cuando entramos en transigencia cero, hay algo fantástico, que las búsquedas se acaban. ¿Quieres seguir buscando toda tu vida? ¿Eres capaz de perdonar todas las situaciones que se encuentran en todas tus relaciones por tu cuenta, haciendo el curso, practicando el curso, leyendo el curso por tu cuenta? ¿Cuántos años llevas y dónde estás? ¿O quieres meter el acelerador y decir, ya quiero estar en paz? Es una pregunta que yo me la hice. Voy a beber agua porque se me seca la boca. Sebas, tenemos que ir cerrando porque ya estamos en tiempo. Ah, vale, bueno, muchas gracias por permitirme beber agua en directo. Y bueno, lo que os he dicho, estamos a vuestra entera disposición. Podéis ahorrar tiempo, podéis utilizar el tiempo de búsqueda y el tiempo de demora en disfrutar de vuestra vida. Podéis ser los arquitectos de vuestra vida, podéis ser los referentes mentales de todas las personas de vuestro entorno sin que os propongáis ser referentes de nada. Vais a ver los cambios en vuestra vida y eso lo vais a conseguir con el entrenamiento mental. Ya no hablo de transigencia cero, entrenamiento mental. Elige al maestro que quieras, pero hazlo por tu cuenta si quieres. Pero si quieres ahorrar tiempo, que sepas que hay un equipo muy comprometido, dedicado 100% a que tú estés en paz, a que tú obtengas resultados, a que tú dejes de perder el tiempo y a que tú puedas vivir tu vida a partir de ya, de la forma que siempre has querido vivirla. Así que con esto ya me despido. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo y doy paso a Jorge para que dé paso al cierre de este bendito encuentro. No, muchísimas gracias a ti, Sebastián. Y bueno, para todos los que estamos acá, que hemos disfrutado de esta maravillosa presentación que nos ha traído Sebastián, que sepan, para todos aquellos que están tomando la decisión, que tienen ese compromiso, ese deseo de vivir en paz, que existe una forma de lograr y que no se tienen que tardar tanto tiempo y que tienen maestros como Sebastián con un equipo formidable que está haciendo un trabajo para todos aquellos que están sintiéndolo y que lo pueden contactar en cualquier momento que ustedes lo sientan, ese llamado, mira, esto me está vibrando, ¿cómo lo contacto? Lo llaman al número de teléfono que nos puso Liz aquí con mucho cariño, que es el 34-644-594334. Repito, por si acaso, es el +34-644-594334. También lo pueden conseguir a través de la plataforma que él nos ha mostrado el día de hoy también, con mucho cariño. Así que no hay excusa. Si tú estás viviendo
una situación que no te gusta, no hay excusa. Tienes la forma de salir. Te cuesta entender un curso de milagros. Existen muchas opciones y una te la está trayendo Sebastián con todo su equipo. Así que aprovechen todos los que nos están viendo con mucho cariño. Te agradecemos, Sebastián, Liz y todo tu equipo, de poder tener el honor de tenerte aquí. Con mucho amor, con mucho cariño, los invitamos a que no se sigan perdiendo los workshops que estamos haciendo y conociendo maestros como Sebastián que tienen un proyecto amoroso listo para todos ustedes. Síganos en nuestras redes también, en el canal de YouTube de Encuentro Global y pueden seguir chequeando la página web de Encuentro Global ucdm.org para poder ver las grabaciones tanto de los videos de Sebastián como los otros maestros que han dicho que sí a conocernos y a profundizar en este próximo cuarto Encuentro Global de un curso de milagros. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Liz, a todo tu equipo. Muchísimas gracias a todos los que con mucho amor han venido a escucharnos el día de hoy y tomen la decisión. Tengan el compromiso, tengan ese deseo de vivir en paz, porque todo se puede cambiar. Pero si ustedes no hacen un stop y no reflexionan y no observan ese punto A que nos trajo Sebastián y que no estamos en el punto B, si no nos tomamos ese tiempo, entonces, ¿qué cambio va a haber? Gracias, Sebastián. Y Un bueno, te placer. dejo las últimas palabras, si quieres decir algo más. Sí, agradecer profundamente tanto el apoyo como el acompañamiento que me ha dado mi equipo, Ceci y Liz, y algunos estudiantes de las formaciones que tenemos en marcha que han venido a acompañarme aquí, que si alguno de ellos quisiera dar algún testimonio, puede levantar la mano y podría decir algo al respecto. Tiene mi bendición. Y en el referente a lo que cuando has dicho, Jorge, lo de no hay excusas, me ha venido una idea. Me ha venido una idea que es del espíritu y te la voy a compartir entre nosotros, sin que se entere nadie, así entre nosotros. Y es que hay muchas excusas, pero no las escuches. Las excusas son del ego. El ego va a lanzar millones de excusas. Entonces, no es que no hay excusas, es no escuches las excusas, porque las excusas no son tuyas, son del que quiere, del impostor, del ego, de esa parte de nuestra mente que quiere que sigamos anclados al sufrimiento. Así que es un punto importante, un entendimiento que me acaba de llegar ahora, que me ha encantado y se lo agradezco al Padre profundamente, porque se trata de eso, de no escuchar al ego, no prestarle atención. Así que muchísimas gracias por este encuentro, Jorge, Antonia. Os agradezco muchísimo la labor que estéis haciendo. Estoy a vuestra disposición para cuando necesitéis y dispuesto a compartir cualquier cosa que convenga en relación al curso. Y tenemos, mira, hay una mano levantada. No sé quién es. Janet. Eh, Algo vam- quiere decir Janet. Sí, hola a todos. Yo quiero dar un corto testimonio de, por mucho tiempo yo tenía un matrimonio perfecto, ¿verdad? Siempre para mí fue muy importante educación para mis hijos y yo siempre me vanagloriaba de que soy la mamá perfecta, la familia, mis hijos, pero yo acudía mucho a sentir como que yo era la que estaba haciendo todo bien y que no se me juzgara para no hacer nada mal. De repente se da un giro bien grande en mi vida y todo se cae, me separo, me corren del trabajo y llegué un momento a sentir que, ¿qué? Dios, o sea, ya no estás, ya no soy digna o qué pasó. Ah, esa vez recuerdo que entré al Face y Sebas puso una foto de él donde está con tu dedo, tú que necesitas, para mí era como, tú necesitas ayuda, tú, ¿qué te pasa a ti? A ver, quiero solamente decir que totalmente cambió mi forma de lo que estaba yo viviendo. Y consecutivamente cuando fui entrando y comprendiendo que, que no era yo,
que era lo que menciona, el ego que me dejé dominar y que me dio toda la grandeza del mundo para después quitármela y botarme al suelo. Ahí fue donde entró el curso y ha sido un cambio, wow, un cambio grandísimo porque sí, en esos momentos donde tú te preguntas quién eres, a qué vine a este mundo, quién soy, yo pensaba que tenía la respuesta, pero no, nada que ver. Así es. La respuesta estaba ahí estaba, a un lado estaba la respuesta, pero yo la quería sacar de mí. Muchas Entonces, gracias, Janet. el curso te da, y con el acompañamiento y con esa forma de mira, aquí está, o sea, nada más que está apuntando ahí y es algo que dices, wow, o sea, ya no tengo ni que quebrarme yo la cabeza porque estoy totalmente errónea. Es algo que está ahí, de la fuente donde provengo. So, para mí sigue siendo, hasta hoy en día, sigue siendo el tomar de la mano a quien ya me estaba estirando la mano. So, Así es. Gracias, Janet. muchas gracias, Eva. Muchísimas gracias. Y bueno, Cer- muchísimas Cerramos. gracias a todos. La invitación sigue estando allí. Gracias, Sebastián. Gracias, Liz, a todo su equipo. Gracias a todos por acompañarnos. Y los invitamos a que sigan chequeando y preparándose para el cuarto encuentro global. Un abrazo grande y bendiciones. Mi bendición para todos. Muchas gracias.